¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien, les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre el conflicto de los Balcanes. Tema de gran relevancia, ya que nos mostrará no solamente el fin del siglo XX y los principios del XXI, y que a partir de la ideología del nacionalismo nos permite comprender muchos procesos de la historia universal, pero también nos permite comprender nuestra actualidad. Ahí observamos la bandera de la ex república de Yugoslavia. ¿Por qué digo de nuestra actualidad? Porque hoy estamos en un mundo globalizado en el que nos enfrentamos a las migraciones masivas y en el que a veces observamos al otro, al extranjero, de manera despectiva. Les mostraré que comenzar actuando así tiene fuentes y consecuencias demasiado funestas para la convivencia humana. Comencemos por las migraciones eslavas, que son el origen de los pueblos en los Balcanes. Ahí observamos el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ya divididos, y el Imperio Romano de Oriente contiene esta región de los Balcanes. Ahí lo observamos al sur de Europa, y estas migraciones eslavas provenían de las estepas rusas y comenzaron a invadir, tras la caída del Imperio Romano, esta región, y formaron reinos, formaron pueblos que compartían similitudes, pero que tras diversos procesos históricos llegaron a ser muy divergentes. Lo explico a continuación. Por ejemplo, Serbia está muy influenciado por el cristianismo ortodoxo. Es la religión que practican. Croacia y Eslovenia son más apegados al catolicismo. Y Bosnia tiene una fe en el Islam, o sea, son musulmanes. Esto, aparte de que hay bastantes etnias en dicha zona, que ustedes observan en tal mapa, tanto etnias del sur de Europa como del norte, y también confluye en la gran diversidad lingüística. Ahora, esta región de los Balcanes, al estar en constante desintegración por ser un mosaico cultural enorme, pues nunca permitió que estuvieran unidas. Y entonces fueron un botín para el Imperio Ruso, para el Imperio Austrohúngaro, que observan ustedes de morado, o el Imperio Otomano al sur del Café. Estos imperios se pelearon esta zona a más no poder y dieron origen a las guerras balcánicas de 1908 a 1913. Es la primera expresión nefasta del nacionalismo y también de cómo los imperios abusaron de muchas de estas naciones. Ahí observamos la influencia del Imperio Otomano en un primer momento de estas guerras balcánicas, pero que tras finalizar observan que el Imperio Turco ya no tiene tanta propiedad en los Balcanes, que le son arrebatadas por el Imperio Austrohúngaro, un imperio más europeo, y también los rusos ya empezaban a tener dominio. Esto ocasionó también, y fue la fuente de la Primera Guerra Mundial. Recordemos un hecho que marca el inicio, que es el asesinato del archiduque, el heredero al Imperio Austrohúngaro, y es asesinado por un ciudadano bosnio. Ahí observamos al emperador del Imperio Austrohúngaro, que ante esta circunstancia decide declarar la guerra y por lo tanto comienza la Primera Guerra Mundial, apoyado por los alemanes. Conocemos el desenlace: pierde Alemania, se desintegra el Imperio Austrohúngaro, y por lo tanto, como vemos en ese mapa, ese gran imperio del centro de Europa, pues que contenía algunas naciones eslavas, ya estaba desintegrado, entre ellos los croatas, los serbios y eslovenos. Y entonces ya no pertenecían a un imperio y estaban de nuevo disgregadas. Eso permitió que se unieran bajo el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que duró de 1918 a 1929. Pero como era muy inestable, el gobierno no podía aglutinar a tantas naciones, se formó el reino de Yugoslavia, con las naciones que observamos: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Macedonia. Este reino
fue más autoritario, y eso se debió a que era la única manera de poder integrarlos. Sin embargo, esto desata descontentos por parte de los croatas, no estaban unidos y entonces son un blanco fácil para la invasión nazi. Los nazis sabían que los croatas no estaban contentos con el reino de Yugoslavia, que querían independizarse, y entonces les proponen crear dos estados: el Estado independiente de Croacia y el Estado independiente de Montenegro, como aliados nazis. Esto obviamente enoja a los serbios y al pueblo de Bosnia, pero pues fue para los croatas la mejor opción. Observamos ahí, por ejemplo, el mapa de estos estados independientes, como Croacia ya se había apropiado de Serbia. Ahí observamos al líder de esos estados junto con Adolfo Hitler. Ahora, en tal momento surgió un personaje muy importante para la historia de Yugoslavia, Tito. Él es quien va a reunificar a los pueblos eslavos bajo el nombre de Yugoslavia. Y este personaje, durante la invasión nazi, resistió en algunos puntos y logró mantenerse alejado de la influencia de los nazis. Tal fue su éxito que muchos lo vieron como un gran líder y funda la República Federal Popular de Yugoslavia de 1946 a 63 con los mismos estados que observamos en su momento. Ahí observamos la bandera de esta república, Tito, que provenía del Partido Comunista. Sin embargo, Tito, como ustedes saben, los comunistas pues tenían que estar subordinados a la Unión Soviética, pues Tito simple y sencillamente no estuvo de acuerdo y mantuvo a Yugoslavia. Fue un caso muy particular porque mantuvo a Yugoslavia alejada del conflicto de la Guerra Fría. Y ahí lo observan ustedes en este mapa: la influencia de los soviéticos en rojo, la influencia de Estados Unidos en verde, y observan que Yugoslavia está en amarillo. Era un estado neutral que incluso creó una alianza, un conglomerado de los países no alineados, o sea, ni soviéticos ni americanos. Y llegamos a esta segunda fase, la República Federativa Socialista de 1963 a 1991. Es ya la etapa de mayores problemas económicos, políticos, porque Tito fallece y el líder que los tenía integrados, pues ya sin él, muchos empiezan a provocar de nuevo estas ideas de independencia, aunado a que la URSS se desintegra, aunado a esto de que los partidos comunistas pues ya no tienen el mismo apoyo. Y si lo relacionamos con las revoluciones de Europa en 1989, pues fue un polvorín. Toman las ideas de desintegración, de independencia, estos pueblos eslavos, y por lo tanto llegamos a la desintegración de Yugoslavia, o las guerras de Yugoslavia de 1991 a 2008. Ahí observamos las fechas de separación de cada una de las naciones. Y esta bandera de los yugoslavos pues va a dejar de existir. Ahí observamos dicho mapa en el que se representan las naciones y estados que surgen tras la descomposición de la República de Yugoslavia. Y se creó de nueva cuenta Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo y la heredera de la República Yugoslava, Serbia. Ahí observamos algunas estampas de esta separación, de estas independencias, que baste decir fue de las guerras más cruentas que se hayan observado, con escenas terroríficas y con un marcado tinte intolerante hacia la religión en la que profesabas, hacia la etnia a la que pertenecías, una discriminación notable. Fue una guerra que explotó lo peor del nacionalismo. Y finalmente concluye con la desaparición
de Yugoslavia y la creación de todos estos estados, el resurgimiento de estos estados, y por eso la lámina, como indica, fue una intensa inestabilidad debido a confrontaciones nacionales y religiosas. La guerra de los Balcanes, y con esto concluimos, fue y ha sido de las peores escenas de la historia universal, y de ahí que les haya mencionado al inicio del video porque es importante comprender este proceso, sobre todo hoy en día que observamos, que miramos al extranjero, al otro, de manera despectiva. Eso ya se ha visto en la historia y ocasionó lo peor. Hoy en día ustedes se percatarán de migraciones de africanos a Europa, incluso migraciones del centro de América hacia nuestro país, y las reacciones de la gente, de la opinión pública, dejan mucho que desear. Por el simple hecho del color de piel, por el simple hecho de no ser como nosotros, muchas veces nos quejamos de cómo hemos sido tratados por los Estados Unidos. Pero esto del nacionalismo se ha presentado en otras latitudes, y en este video lo observamos. Despertó los peores sueños, las peores pesadillas durante la guerra, y esperamos que hoy en día, aunque también hay bastante desprecio por el otro, por el extranjero, esperemos que una nueva guerra balcánica no azote en alguna otra latitud de este mundo. Nos vemos en la siguiente clase.